Hola, ¿qué tal amigos? Soy el Padre Mario Alvarenga. Continuamos con las reflexiones sobre las homilías del Santo Cura de Ars sobre el amor y el perdón. Estamos en esta homilía sobre el misterio y en el primer video, el video anterior, hemos reflexionado estas indicaciones que nos da el Santo Cura de Ars sobre dos de las llagas en las que el Señor quiere ayudarnos. La primera de ellas, el orgullo, y la segunda, la avaricia. En esta continuación, en este video, vamos a abordar o a comenzar abordando la tercera de esas llagas, que es la llaga de la sensualidad. Nos dice el Santo Cura de Ars lo siguiente: esta pasión consiste en el apetito desordenado de los placeres que se gozan por los sentidos. Esta funesta pasión nace del exceso en el comer y beber, del excesivo amor al descanso, a los regalos y comodidades de la vida, a los espectáculos, a las reuniones profanas, en una palabra, a todos los placeres que dan gusto a los sentidos. ¿Qué hace Jesucristo para curarnos de esta peligrosa enfermedad? Vedlo, nacen los sufrimientos, las lágrimas y la mortificación. Nace durante la noche en la estación más rigurosa del año. Apenas nacido, se le tiende sobre unos manojos de paja en un establo. Oh Dios mío, qué estado para un Dios. Cuando el eterno Padre crió a Adán, le puso en un jardín de delicias. Nace ahora su Hijo y le pone sobre un puñado de paja. Oh Dios mío, aquel que hermosea el cielo y la tierra, aquel que constituye toda la felicidad de los ángeles y de los santos, quiere nacer y vivir y morir entre sufrimientos. ¿Puede acaso mostrarnos de una manera más elocuente el desprecio que debemos tener de nuestro cuerpo y cómo debemos tratarlo duramente por temor de perder el alma? Oh Dios mío, qué contradicción. Un Dios sufre por nosotros, un Dios derrama lágrimas por nuestros pecados, y nosotros nada quisiéramos sufrir, quisiéramos toda suerte de comodidades. Pero también qué terribles amenazas no nos hacen las lágrimas y los sufrimientos de este divino niño. Ay de nosotros, nos dice él, que pasáis vuestra vida riendo, porque día vendrá en que derramaréis lágrimas sin fin. El reino de los cielos, nos dice, padece violencia y los esforzados lo conquistan. Sí, si nos acercamos confiadamente a la cuna de Jesucristo, si mezclamos nuestras lágrimas con las de nuestro Salvador, en la hora de la muerte escucharemos aquellas dulces palabras: dichosos los que lloraron, porque serán consolados. Tal es pues la tercera llaga que Jesucristo vino a curar haciéndose hombre, la sensualidad, es decir, ese maldito pecado de la impureza. ¿Con qué ardor hemos de querer, amar y buscar todo lo que puede procurarnos y conservar en nosotros una virtud que nos hace tan agradables a Dios? Sí, antes del nacimiento de Jesucristo había demasiada distancia entre Dios y nosotros para que pudiésemos atrevernos a rogarle, pero el Hijo de Dios, haciéndose hombre, quiere aproximarnos sobremanera a Él y forzarnos a amarle hasta la ternura. ¿Cómo viendo un Dios en estado de tierno infante podríamos negarnos a amarle con todo nuestro corazón? Él quiere ser por sí mismo nuestro mediador, se encarga de pedirlo todo al Padre por nosotros, nos llama hermanos e hijos suyos. ¿Podía tomar otros nombres que nos inspirasen mayor confianza? Vayamos pues a Él plenamente confiados cada vez que hayamos pecado. Él pedirá nuestro perdón y nos obtendrá la dicha de perseverar. Mas para merecer esta grande y preciosa gracia, es preciso que sigamos las huellas de nuestro modelo, que amemos a ejemplo suyo la pobreza, el desprecio y la pureza, que nuestra vida responda a nuestra alta cualidad de hijos y hermanos de un Dios hecho hombre. No podemos considerar la conducta de los judíos sin quedarnos sobrecogidos de asombro.
Este pueblo estaba esperando al Salvador hacía ya cientos de años. Siempre había estado rogando, movido por el deseo que tenía de recibirle, y al presentarse, no se encuentra nadie que le ofrezca un pequeño albergue. Siendo Dios omnipotente, se ve precisado a que sean unos pobres animales quienes le presten su morada. No obstante, en la conducta criminal de aquellos judíos hallo yo no un motivo de excusa para su pueblo, sino un motivo de condenación para la mayor parte de los cristianos. Sabemos que los judíos se habían formado una idea de su libertador que no se correspondía con el estado de humillación en que él se presentaba. Resulta difícil de aceptar que él fuese su libertador, pues, como nos dice muy bien San Pablo, si los judíos le hubiesen reconocido Dios, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Primera de Corintios 2:8. Pequeña excusa es esta para los judíos, pero nosotros, ¿qué excusa podemos tener para nuestra frialdad y nuestro desprecio de Jesucristo? Sí, sin duda, nosotros creemos verdaderamente que Jesucristo apareció en la tierra y que dio las pruebas más convincentes de su divinidad. He aquí el objeto de nuestra solemnidad. Este mismo Dios quiere, por la efusión de su gracia, nacer espiritualmente en nuestros corazones. He aquí los motivos de nuestra confianza. Nosotros nos gloriamos, y con razón, de reconocer a Jesucristo por nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro modelo. He aquí el fundamento de nuestra fe. Pero con todo esto, decidme, ¿qué homenaje le rendimos? ¿Acaso hacemos por él algo más que si no creyéramos en todo esto? Decidme, ¿nuestra conducta se corresponde a nuestra fe? Miremoslo un poco más de cerca y veremos que somos todavía más culpables que los judíos en su ceguera y endurecimiento. Por de pronto, no hablamos de aquellos que, habiendo perdido la fe, no la profesan ya exteriormente. Hablamos de aquellos que creen todo lo que la Iglesia nos enseña y sin embargo no hacen nada o casi nada de lo que la religión manda. Hagamos acerca de esto algunas reflexiones apropiadas a los tiempos en que vivimos. Censuramos a los judíos por haber rehusado un asilo a Jesucristo, a quien no conocían, pero hemos reflexionado bien que nosotros le hacemos igual afrenta cada vez que descuidamos recibirlo en nuestros corazones por la Santa Comunión. Censuramos a los judíos por haberle crucificado, a pesar de que Dios le había hecho a ellos tanto bien. Y decidme, a nosotros, ¿qué mal nos ha hecho? O mejor dicho, ¿qué bien ha dejado de hacernos? Y en recompensa, ¿no le hacemos nosotros el mismo ultraje cada vez que tenemos la temeridad de entregarnos al pecado? Y nuestros pecados no son mucho más dolorosos para su corazón que todo lo que los judíos le hicieron sufrir. No podernos leer sin horror todas las persecuciones que sufrió de parte de los judíos, que con ello creían hacer una obra grata a Dios. Pero ¿acaso no hacemos nosotros una guerra 1000 veces más cruel a la santidad del Evangelio con nuestras costumbres desarregladas? Todo nuestro cristianismo se reduce a una fe muerta y parece que no creemos en Jesucristo sino para ultrajarle más y deshonrarle con una vida tan miserable a los ojos de Dios. Juzgad según esto, ¿qué deben pensar los judíos de nosotros? Y con ellos todos los enemigos de nuestra santa religión, cuando ellos examinan las costumbres de la mayor parte de los cristianos, encuentran una gran multitud de estos que en la práctica viven como si nunca hubiesen sido cristianos. Me limitaré a 2 puntos esenciales: el culto exterior de nuestra santa religión y los deberes de la caridad cristiana. No, nada debiera ser más humillante y más amargo para nosotros que los reproches que los enemigos de nuestra fe nos echan en cara en ese sentido, porque todo ello tiende
sino a demostrarnos cómo nuestra conducta está en contradicción con nuestras creencias. Vosotros os gloriáis, nos dice, de poseer en cuerpo y alma la persona de ese mismo Jesucristo, que en otro tiempo vivió en la tierra y a quien adoráis como vuestro Dios y Salvador. Vosotros creéis que Él baja a vuestros altares, que mora en vuestros sagrarios, que su carne es verdadero manjar y su sangre verdadera bebida para vuestras almas. Mas si esta es vuestra fe, entonces vosotros sois los impíos, ya que os presentáis en las iglesias con menos respeto, compostura y decencia de los que usaríais para visitar en su casa a una persona honesta. Los paganos ciertamente no habrían permitido que se le cometiesen en sus templos y en presencia de sus ídolos, mientras se ofrecían los sacrificios, las inmodestias que cometéis vosotros en presencia de Jesucristo, en el momento mismo en que decís que desciende sobre vuestros altares. Si verdaderamente creéis lo que afirmáis creer, deberíais estar sobrecogidos de un temblor santo. Estas censuras son muy merecidas. ¿Qué puede pensarse en efecto viendo la manera como la mayor parte de los cristianos se portan en nuestras iglesias? Los unos están pensando en sus negocios temporales, los otros en sus placeres. Este duerme, a ese otro se le hace el tiempo interminable, el uno vuelve la cabeza, el otro bosteza, el otro se está rascando o revolviendo las hojas de su devocionario o mirando con impaciencia si falta todavía mucho para que terminen los santos oficios. La presencia de Jesucristo es un martirio, mientras que se pasarán 5 o 6 horas en el teatro, en la taberna, en la casa, sin que este tiempo se les haga largo. Y podéis observar que durante los ratos que conceden al mundo y a sus placeres, no hay quien se acuerde de dormir, ni de bostezar, ni de fastidiarse. Pero es posible que la presencia de Jesucristo se haga tan ingrata para los cristianos que más bien deberían gozar al venir a pasar unos momentos en compañía de tan buen Padre. Decidme, ¿qué debe pensar de nosotros el mismo Jesucristo que ha querido hallarse presente en nuestros sagrarios solo por amor nuestro, al ver que su santa presencia, que debiera constituir toda nuestra felicidad o más bien nuestro paraíso en este mundo, parece más bien un suplicio y un martirio para todos nosotros? ¿Hay razón para creer que esta clase de cristianos irá al cielo, donde debería estar por toda la eternidad en presencia de este mismo Salvador? Vosotros desconocéis vuestra ventura cuando tenéis la dicha de presentaros delante de vuestro Padre, que os ama más que a sí mismo y os llama al pie de sus altares, como en otro tiempo llamó a los pastores para colmaros de toda suerte de beneficios. Si estuviésemos bien penetrados de esto, con qué amor y con qué diligencia acudiríamos aquí como los Reyes Magos para hacerle ofrenda de todo lo que poseemos, es decir, de nuestros corazones y de nuestras almas. ¿No vendrían los padres y madres con mayor solicitud a ofrecerle toda su familia para que la bendijese y le concediese la gracia de la santificación? ¿Y con qué gusto no acudirían los ricos a ofrecerle una parte de sus bienes en la persona de los pobres? Dios mío, cuántos bienes nos hace perder para la eternidad nuestra poca fe. Pero escuchad todavía a los enemigos de vuestra santa religión. Nada digamos, continúan, de vuestros sacramentos, como dista el cielo de la tierra, así dista vuestra creencia de vuestra conducta. Tenéis el bautismo, por el cual quedáis convertidos en otros tantos dioses elevados a un grado de honor que no puede comprenderse, porque supone que solo Dios mismo os supera. Mas, ¿qué se puede pensar de vosotros viendo como la mayor parte os entregáis a crímenes que os colocan por debajo de la bestia desprovista de razón? Tenéis el sacramento de la confirmación, por el cual quedáis convertidos en otros soldados de Jesucristo, que valorosamente sirven bajo el estandarte de la cruz, que jamás deberían ruborizarse de las humillaciones y oprobios de su Maestro,
que en toda ocasión deberían dar testimonio de la verdad del Evangelio, y no obstante, se hallan entre vosotros incontables cristianos que por respeto humano no son capaces de hacer públicamente sus actos de piedad, que quizás no se atreverían siquiera a tener un crucifijo en su cuarto o una pila de agua bendita en la cabecera de su cama, que se avergonzarían de hacer la señal de la cruz antes y después de la comida, o se esconderían para hacerla. Veis por consiguiente que lejos estáis de vivir conforme a vuestra religión. Respecto a la confesión y comunión, nos decís que son cosas muy hermosas y consoladoras, pero ¿de qué manera os aprovecháis de ellas? ¿Cómo las recibís? Para unos no son más que una costumbre, una rutina y un juego; para otros, un suplicio al que se dirigen arrastrados. Mirad cómo es preciso que vuestros ministros os insten y estimulen para que os aproximéis al tribunal de la penitencia, donde se os da, según decís, el perdón de vuestros pecados, o a la sagrada mesa, donde creéis que se come el pan de los ángeles, que es vuestro Salvador. Si creyeseis lo que decís, ¿no sería más bien necesario vuestro esfuerzo para frenaros, considerando cuán grande es vuestra dicha al recibir a vuestro Dios, consuelo vuestro en este mundo y gloria vuestra en el otro? Todo esto, que según vuestra fe constituye una fuente de gracia y de santificación para la mayor parte de nosotros, no es más que ocasión de irreverencias, desprecios, profanaciones y sacrilegios. ¿O sois unos impíos, o vuestra religión es falsa? Pues si estuvieseis bien convencidos de que vuestra religión es santa, no os conduciríais de esa manera en todo lo que ella os manda. Hasta aquí la lectura de la homilía del santo cura de Ars sobre el misterio. Queridos hermanos, una vez que hemos escuchado la lectura de estas palabras tan duras pero tan ciertas del santo cura de Ars, en aquella ocasión animando a los feligreses de aquel pueblo a vivir esa santa religión con total entrega a Dios, aquel que no se guardó nada para sí mismo, aquel que se entregó totalmente su vida, su tiempo, su esfuerzo, su cansancio, aquel que no resistió ni siquiera que lo dejaran sin ropa por nosotros. Y nosotros, los creyentes, que ahora somos enriquecidos por sus beneficios, por sus dones, no nos acercamos a Él. Algunos quizá en el momento de dar gracia, a lo mejor, como aquel leproso que vino, que había sido curado, pero ¿y los otros 9? ¿Dónde se quedaron? ¿Qué se hicieron? Como le pregunta Jesús. ¿Acaso no se curaron todos? Ni siquiera para darle gracias. Y otros tantos ni se dan cuenta de los dones, de los beneficios que el Señor nos regala a diario. Qué pena, hermanos, qué tristeza dejar de lado al Salvador, o acordarnos de Él solo muy de vez en cuando, o acordarnos de Él que Dios existe o que está presente solo en los días de Cuaresma o en Semana Santa. Y con razón, entonces, los demás nos critican, nos juzgan, y piensan que nosotros tomamos esto como un juego, que vemos esto de la religión, de la fe y de la salvación como un juguete, porque no nos lo tomamos en serio. Pidamos entonces, hermanos, al Señor el don de la piedad, que reconozcamos todo lo que Él hizo y hace por nuestra salvación, y que con gran entusiasmo, con alegría, pero también con profundo arrepentimiento, nos acerquemos a su presencia, no solo una vez en la vida, o 2 o 3, sino continuamente, para gozar de sus beneficios, aquí y después de esta vida. Que el Señor los bendiga.